Adjuvants are substances added to vaccines to help them work better. On its own, a vaccine isn't strong enough to stimulate the immune system. A few immune cells respond, but not enough to develop immune memory. Adding an adjuvant triggers the immune system to become more sensitive to the vaccine. Many immune cells come to the injection site, respond to the vaccine, and become immune memory cells. Later, if the pathogen shows up in real form, the immune cells remember and are ready to attack. Bien, antes de iniciar la segunda parte de esta presentación, que son los tipos de adyuvantes, es importante que tengamos claro qué es un antígeno. En esta imagen, en este punto de acá, vemos que una célula que se denomina célula fagocítica, una célula que come otras células, se ha comido, entre comillas, una bacteria. En esa bacteria verde identificamos un pedacito de esa bacteria que es rojo. Eso es lo que se conoce como antígeno. Es una parte de la bacteria, del virus, del hongo, del parásito, que es reconocido por el sistema inmune, por las defensas del cuerpo como extraño. Entonces, retomando, la célula fagocítica se come, fagocita, la bacteria, virus, hongo, parásito. Esas partes, algunas partes de esas bacterias que están acá en rojito, se van hacia la superficie, hacia la parte externa de esa célula que come células, de esa célula fagocítica. Y lo vemos acá nuevamente en rojo. ¿Para qué se va a la superficie? Para que otras células, que son estas moradas de acá, reconozcan esos antígenos como extraños. Es decir, lo que ya vimos anteriormente. Estos antígenos, estas células se encargan de presentarle a otras células estos antígenos, estas partes de bacterias, hongos, virus, estas partes del patógeno, a otras células para que se desarrolle un tipo de memoria inmune. Y estas cositas rojas, estos antígenos, es de lo que está compuesto las vacunas. El principio activo de una vacuna es un antígeno. Ya acabamos de ver qué son los adyuvantes. Ahora vamos a ver cuáles son los adyuvantes de uso frecuente en vacunas de medicina veterinaria. En general existen, digamos, 3 grandes familias de adyuvantes, pero vamos a ver solamente 2 de ellas. De manera muy general, las que se usan más frecuentemente en medicina veterinaria. Las primeras, o los primeros, la primera familia son las sales minerales. Dentro de esas sales minerales tenemos el hidróxido de aluminio, que es el más común. El hidróxido de aluminio se usa inclusive en medicina humana, gracias a que es un adyuvante de alta seguridad, es bastante seguro, aunque ocasionalmente puede presentar o inducir reacciones alérgicas o lesiones en el sitio de inyección, especialmente cuando se administra de manera subcutánea. Sin embargo, esto no es muy frecuente. La principal desventaja del hidróxido de aluminio es que presenta una limitada respuesta inmune, una limitada respuesta de defensa para aquellos gérmenes que se ubican dentro de las células. Algunas bacterias, algunos virus no se encuentran dentro de los fluidos corporales, sino dentro de las células, y en estos casos el hidróxido de aluminio muchas veces no actúa como un buen adyuvante para producir inmunidad de tipo celular. La otra familia son las emulsiones. Las emulsiones las podemos dividir en 2 grandes grupos, las emulsiones simples
y las emulsiones dobles o compuestas. Las emulsiones tienen una gran ventaja. Estimulan el sistema inmune para producir una mayor respuesta de defensa y como de una u otra forma que ya vamos a ver, están compuestas por aceite, permiten la liberación lenta del antígeno, produciendo una respuesta inmune a largo plazo. Esa es una de las grandes ventajas que no tiene el hidróxido de aluminio. Les decía que hay dos familias, unas las emulsiones simples, otras las emulsiones compuestas, y en este caso estamos viendo las emulsiones simples y dentro de ellas un tipo de emulsión que se llama aceite en agua. Aceite en agua, y sus siglas en inglés son aceite en inglés y agua de agua en inglés. ¿Qué vemos acá? Son gotas. Bueno, recordemos primero que una emulsión, y lo habíamos visto en un video anterior, se logra cuando dos compuestos que normalmente no se mezclan, que son inmiscibles, como el agua y el aceite, se logra a través de procesos químicos que ellos no se separen. Si nosotros mezclamos agua en aceite, después los agitamos, se van a separar después de un tiempo. Cuando por procedimientos químicos y físicos logramos que el agua se mezcle con el aceite o el aceite con el agua y permanezcan suspendidos de manera estable, estamos hablando de que hay una emulsión. La emulsión, volviendo a nuestro tema, puede ser de aceite en agua, y lo que vemos aquí son estas pequeñas partículas de aceite, estas amarillas que están aquí, estas amarillitas, que son aceite en agua, por eso se llama emulsión de aceite en agua. La siguiente que vemos de las emulsiones simples es exactamente lo contrario. Son emulsiones donde el agua, las goticas de agua, que son estas, se encuentran suspendidas de manera estable dentro del aceite, y por eso se llama de agua en aceite, que lo vemos acá. Además de las emulsiones simples, tenemos las emulsiones dobles, que son las que, digamos, más avanzadas en este momento en medicina veterinaria. Entonces, ¿por qué se llaman dobles? Porque tenemos agua en aceite, que a su vez se encuentra en agua, por eso sus siglas en inglés. Agua, la vemos acá, agua en aceite, en agua. ¿Qué tenemos en una emulsión doble? Lo que vemos acá. Tenemos unas gotas de agua acá, suspendidas en unas gotas de aceite, que a su vez están suspendidas dentro del agua. Por eso se llaman dobles. ¿Qué ventajas tienen las emulsiones dobles? Comparten las ventajas de las emulsiones de sales como hidróxido de aluminio con las ventajas de las emulsiones simples que vimos anteriormente. Entonces son muy potentes, son menos viscosas, son más estables, son fáciles de administrar precisamente porque son menos viscosas. ¿Y por qué son más potentes? Ya vamos a ver por qué, porque generalmente permite una doble mezcla de antígenos. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Y al ser menos viscosas y más estable, es más probable que se produzcan menos granulomas, menos nódulos, menos lesiones en el sitio de inyección. Como grandes ventajas de las emulsiones dobles tipo agua en aceite en agua, es que son más potentes que el aluminio en la medida en que actúan o permiten desarrollar inmunidad para aquellos patógenos o gérmenes que se ubican dentro de las células,
se requieren menores dosis de antígeno y por algo que vamos a ver ahora, tienen la gran ventaja que no tienen ninguna de las anteriores, ni las simples, ni las de hidróxido de aluminio, de producir inmunidad inmediata e inmunidad prolongada o duradera. ¿Por qué? Porque las emulsiones dobles del tipo agua, en aceite, en agua, que son estas, tienen una capa externa de agua, una capa externa acuosa, donde se ubican unos antígenos, que son los que se liberan rápidamente apenas se inyectan o poco después de inyectar la vacuna. Dentro de esta gota de agua se encuentra una gota de aceite, que es esta de acá, esta amarilla de acá. Dentro de esa gota de aceite se encuentran a su vez varias gotas de agua. Dentro de esas gotas acuosas o de agua se encuentran otros antígenos que por estar dentro del aceite se van a liberar de manera lenta. Por eso decimos que las vacunas de emulsión doble tienen la gran ventaja de producir inmunidad inmediata, porque hay antígenos de liberación rápida aquí afuera, e inmunidad duradera, porque hay antígenos de liberación lenta también acá adentro. Y acá vamos a ver un poco, digamos, cómo se producen estas emulsiones doble tipo agua, aceite en agua. Estamos hablando de agua, aceite en agua, porque también hay aceite en agua, en aceite, que sería OWO, las siglas, pero la que utilizamos más en medicina veterinaria son este tipo, agua, aceite en agua. Lo que tenemos acá es más o menos cómo se producen. Lo que vemos es una solución acá afuera. Tenemos el agua acá afuera, todo esto es agua, y vemos acá el aceite, que es esta que está acá, esta gota de aceite, y dentro de esta gota de aceite vemos dos gotitas de agua. Entonces, agua, aceite y agua. Estas son las emulsiones dobles y que hoy en día se están empleando en medicina veterinaria para la producción de vacunas, muy usadas en peces, muy usadas en cerdos, muy usadas en aves, y se están implementando vacunas para ganado bovino tipo o con adyuvantes de tipo emulsiones dobles. Básicamente esto es lo que tenemos sobre adyuvantes de uso frecuente en vacunas en medicina veterinaria.